Mientras tanto, ¿qué está haciendo la iglesia? Este pasaje, hermano, que acabamos de leer en Mateo 26:36, lo hemos leído muchas veces y hemos escuchado inclusive mensajes acerca de la obediencia de Jesucristo, del sufrimiento de Jesucristo, de la prueba, la última prueba que Él tuvo antes de ir a la cruz. Pero hermano, el Señor me hizo entenderlo también de otra forma, con otros versículos. Y yo quiero, hermano, que hoy pueda expresarles o pueda transmitirles la forma en que Dios me hizo ver estos pasajes con respecto a la iglesia y el arrebatamiento. Dice la palabra que Jesús llega con sus discípulos. Él estaba allí hablando antes, inclusive antes es lo que hace la noche y hacen la cena y todo. Y Él llega con sus discípulos al monte Getsemaní o monte Los Olivos. Él llega con los discípulos y les dice: quédense aquí mientras yo voy allí y oro. El primer mandato que Jesús les dice es: espérenme aquí, quédense aquí, acompáñenme. Luego relata el pasaje que toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, que son los hijos de Zebedeo, y les dice que Él está muy triste. Comienza a entristecerse con ellos y les dice algo, hermanos. Les dice nuevamente: quédense aquí, pero les agrega: y velen conmigo. Les dice ahí en el pasaje, en el 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Pero dice el verso 39 que Jesús se aleja de ellos. Dice que yendo un poco adelante, otros pasajes dicen que se alejaba como a un tiro de piedra, unos metros, y los deja solos. Él se pierde de la vista de los discípulos porque era de noche. Ellos dejan de ver a Jesús, saben que se fue a orar, pero no saben a qué hora va a regresar Jesús. Ellos no saben cuánto tiempo va a durar Jesús orando. Ellos no saben cuánto tiempo necesitan estar velando mientras Jesús está orando. Pero Jesús les dice: quédense aquí y velen mientras yo voy a orar. Sería fácil que les hubiese dicho: voy a ir a orar 1 hora, velen 1 hora. Pero Jesús no les dice. Jesús solamente se aparta de ellos, se va a orar y los deja velando. Era tarde, era oscuro, porque Jesús fue apresado en la noche. Era un monte. Posiblemente ellos no sabían para dónde se fue. Posiblemente solo escuchaban el gemido de Jesús orando a lo lejos, pero no sabían a qué hora Jesús iba a volver. Y cuando Jesús llega de orar la primera vez donde estaban sus discípulos, dice la palabra que los halló durmiendo. La primera vez que Él va a orar con dolor en su alma, con agonía, regresa. Y los que lo amaban, el discípulo que dormía sobre su pecho, Juan, el discípulo amado, Pedro, el que le decía: Jesús, si es necesario, yo voy a la cruz contigo, no fueron posibles de velar con Él 1 hora. Y le dice Pedro: ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Y este pasaje, hermano, me hacía sentir el Señor que esto que pasó en el Getsemaní es tipo del arrebatamiento de la iglesia. Porque los discípulos estaban con Jesús, los discípulos estaban con Él, pero en un momento Él se aparta. Él los deja y no les dice cuánto tiempo. No les dice, solamente les dice: velad mientras yo voy y oro. No les dice cuánto tiempo lo tienen que esperar.
No les dice cuánto tiempo va a orar. Ellos simplemente tenían que permanecer allí velando hasta que Jesús volviera. Ese fue el mandato. Y así mismo me hacía sentir el Señor, es que está la iglesia. Se ha ido Jesús, ha ascendido al cielo, pero no nos ha dicho por cuánto tiempo. Sabemos que está con nosotros, pero prometió un día levantar a su pueblo. Y la iglesia está en esta misma situación que estuvieron los discípulos, sabiendo que Jesús se fue y va a regresar, porque les dijo: yo voy allí y oro y vuelvo. El Señor le dijo a la iglesia: Él volverá, le dijeron los ángeles, en el tiempo de la ascensión, porque miráis al cielo, si así mismo como lo habéis visto subir, así mismo lo verás regresar. Y el Señor me hacía sentir que este pasaje es tipo del arrebatamiento. La iglesia es representada en este pasaje por los discípulos, por Pedro, Jacobo y Juan, que estaban allí más cerca. Así tiene que estar la iglesia velando. Así tiene que estar la iglesia en todo tiempo. Porque no sabemos cuánto falta. Porque no sabemos cuántos días, cuántos meses faltan para que Cristo levante a su pueblo. Solamente el mandato del cielo fue: velen, estén velando, estén con sus ojos abiertos, no se duerman. El Señor le dijo en Hechos: no nos corresponde a ustedes saber los tiempos que están en la sola potestad de mi Padre. No le corresponde a la iglesia saber en qué año viene Cristo. No le corresponde a los cristianos andar buscando señales de quién es el anticristo, de que cuánto falta. Jesús dijo: no les corresponde. Les daré al Espíritu Santo para que los guíe. Hay muchos hermanos, hay muchos cristianos o conocedores, porque hoy yo creo que una gran mayoría de la población humana ha conocido el Evangelio. Y hay muchos, tanto dentro de iglesias como afuera, esperando señales, esperando algo extraordinario para volverse a buscar al Señor. Hay muchos cristianos, inclusive dentro de la iglesia, esperando que la situación se ponga más difícil para buscar a Dios. Hay muchos que esperan una enfermedad para buscar a Dios. Hay muchos que esperan un problema en su familia para buscar a Dios. Hay otros, y grande es la misericordia de Dios que se los ha permitido, pero tengo familiares que buscaron a Dios por esta guerra de Israel. Si no hubiese sido por eso, Cristo viene y se quedan porque estaban apartados. Pero entonces hay muchas personas, o inclusive nosotros muchas veces, que cuando vemos que ya casi viene, entonces nos ponemos a orar más, entonces nos ponemos a buscar más. Pero cuando vemos todo tranquilito, como que se nos olvida. Entonces la palabra de Dios dice que a esta generación que busca señal no le será dada, porque es una generación mala y pecadora, que lo único que está buscando es una señal para dejar el pecado, porque de otra manera no lo dejan. De por amor a Dios no lo dejan, por sometimiento a la palabra no lo dejan. Dejan el pecado por miedo, pero no por amor a Dios. A la iglesia, hermano, le corresponde estar apercibida. A la iglesia le corresponde en este tiempo estar viendo los tiempos que estamos viviendo, los tiempos apocalípticos que estamos viviendo y los tiempos proféticos que estamos viviendo. Hay algo de lo que usted no debe despegarse, y es de las noticias del pueblo de Israel.
La iglesia no puede, y ese yo creo que es el error más grande, el desconocimiento del cristiano de los últimos tiempos, de lo que acontecerá antes que aparezca el Mesías, antes que la iglesia sea levantada, lo que tiene que acontecer antes de que se manifieste el anticristo. Y la iglesia está en otras. No estamos indagando qué pasa con el reloj de Dios, que es Israel. El Señor dijo: mirad la higuera, que es Israel, miradla para que se den cuenta cuándo vendrá. Eso es estar velando. Pero nos entretienen más otras cosas que estudiar las profecías finales. Nos entretienen más otras cosas que investigar en internet. Todos aquí tienen internet, yo creo. Cuesta, desde los niños en la escuela ya les piden internet en algún momento para tareas. Pero no sacamos el tiempo para ver cómo está Israel, cómo están esos hombres esperando y clamando en el muro de los lamentos que aparezca el Mesías, que aparezca el Mesías. Ahorita Europa acaba de declarar que para ellos ya se está viviendo la tercera guerra mundial. Del temor que tienen, nada más esperan que explote esto. Pero ellos dicen: ya estamos en la tercera guerra mundial. Es decir, se necesita alguien que venga a parar esto, y ese es el anticristo. Pero la iglesia tiene que estar velando, viendo estos acontecimientos y apercibida de que Cristo viene en cualquier momento. El problema, hermano, es que según esta palabra que se nos cumple al día de hoy también, en lugar de estar velando, la iglesia está durmiendo. Estamos durmiendo como los discípulos. Nos está consumiendo el cansancio. Dice aquí que se les cerraban los ojos porque estaban cargados de sueño. El problema es que la iglesia en este tiempo está cansada, está muy ocupada, está muy afanada en otras cosas. Y en lo que debe estar apercibida, en lo que debe estar apercibida, que es tener su vida limpia delante de Dios, que es tener un oído afinado a la voz de Dios, que es tener un corazón humillado a la palabra. En eso no está la iglesia de hoy. En eso no están los cristianos de hoy. Muchos buscan a Dios solo por un milagro. Porque cuando me alejo de Dios me va muy mal, entonces ocupo irlo a buscar. Y nos pasa igual que los discípulos. Viene Jesús a ver cómo está la iglesia Vida Sana en Cristo. Viene Jesús y dice: voy a ver cómo está mi iglesia hoy domingo 1 de diciembre. Y a muchos se los encuentra dormidos, en el espíritu y en la carne, algunos, porque están cansados. No es porque quieren, hermano. La iglesia no se duerme porque quiere, es porque se cansa en otras cosas. Es porque se afana en otras cosas que se cansa y produce sueño espiritual. Es porque las fuerzas que tenemos las empleamos en otra cosa y no en buscar a Dios. Cuando usted tiene algo muy importante que hacer, usted ordena las prioridades y dice: no, yo tengo que hacer tal cosa. Si hago esto me canso, mejor dejo esto para poder hacer aquello. Y así mismo tiene que ser el cristiano. Tiene que saber en qué enfocarse, tiene que saber cuáles son sus prioridades. Aún durante el día, saber qué hago durante el día para en la noche no estar cansado y poder orar y poder buscar. Pero nos ocupamos en hacer todo lo que tenemos que hacer en el día, y cuando llega la noche los ojos están cargados de sueño.
Y viene Jesús a ver a sus discípulos y viene a ver a la iglesia y se la encuentra igual que los discípulos, durmiendo. Y el consejo que les da está en el verso 41. Le dio este consejo a los discípulos y se lo da hoy a la iglesia de Cristo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, hermano, ¿qué debe estar haciendo la iglesia? ¿Qué debe estar haciendo el verdadero cristiano mientras tanto viene el esposo? ¿Qué debe estar haciendo la iglesia mientras tanto? Velando y orando. Velando y orando. Velando y orando. Velando y orando. Nada más. Eso encierra todo en el cristiano. Dice Mateo 24:32 allá atrás. (24:42) Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Y dice el 25:13, Mateo 25:13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué es lo primero que tiene que estar haciendo la iglesia? Velando. Ese es el primer mandato. ¿Qué es velar? ¿Qué es vigilar? ¿Es lo contrario de dormir? Es lo contrario de dormir. Es estar despierto. Es estar en guardia. Es estar en alerta. Porque una persona puede estar despierta, pero más dormida que despierta. Está como en otras. Pero el vigilar, el estar velando, es estar en alerta. Es estar con el oído afinado. Porque si usted escucha un ruido, usted va a ver qué es. Si usted ve una luz pasando donde no tiene que pasar, usted dice: voy a ir a ver qué es. Eso es estar vigilando. Eso es estar velando. Y entonces, cuando el Señor nos dice que tenemos que estar velando, es que usted y yo tenemos que estar en alerta, tanto de lo que nos rodea como de nuestra vida espiritual. Porque muchas veces vemos solo lo de afuera. Uy, qué mal que está la gente, qué mal que está la sociedad, cómo se está muriendo las personas, cómo ya hay falta de amor, y vemos todo alrededor, pero no vigilamos nuestra condición espiritual. Entonces, el Señor nos manda a vigilar y a examinarnos también nosotros de cómo estoy yo. Si yo estoy preparado para irme con el Señor. Si yo estoy listo hoy, por si suena la trompeta hoy, 1 de diciembre a las 11:25, dentro de 1 o 2 minutos, me voy con Cristo. Y esa vigilancia interna tiene que ser real. No tiene que ser con excusas. Tiene que ser conforme a la palabra. Porque Dios les decía una vez que para señalar a otros a veces somos muy malos, pero para nosotros nos justificamos. Yo diría que es mejor ser más duros con nosotros mismos y tener más amor y misericordia con el hermano. Estar velando, iglesia, estar en alerta, como nos dijo el Señor que tiene que estar la iglesia, es estar de tal manera que podamos identificar los ataques del diablo. Eso es lo primero. Cuando viene una mentira a nuestra mente,
Cuando viene una situación entre hermanos y usted dice, eso es el mero diablo que me quiere hacer sentir mal. Eso es Satanás probándome el corazón. Cuando viene un hermanito y te dice algo que no te gustó, y comenzamos a decir, Señor, yo lo amo, yo lo perdono. Cuando viene Satanás y te mete una mentira que Dios no te está escuchando. Cuando viene una prueba de salud a nuestra vida y ya creemos que es que Satanás está ganando ventaja y nosotros decimos, no, Señor, tú estás conmigo. Eso es pruebas donde nuestra fe va a claudicar. Eso es ataque del diablo. Esas pruebas donde nuestra fe mengua, donde entra un poquito de duda, eso es el diablo. Porque la prueba viene de Dios muchas veces. El desierto no nos aparta de Dios. El pecado sí. Pero ese desierto, hermano, cuando estamos en el desierto y entra duda a nuestra mente, cuando el cristiano está vigilando, dice, la duda ya no es de Dios. Podré estar en el desierto pero sin duda. Podré estar en el desierto pero sin temor. Podré seguir en el desierto pero sin miedo. Porque esos son los ataques del diablo. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Cosas en nuestra familia. Se levanta el esposo, la esposa, y nosotros identificamos, mi lucha no es contra mi esposo, contra mi esposa, es contra los principados y potestades de las tinieblas. Su lucha no es con su hijo, es con los principados y las potestades de las tinieblas. Entonces, cuando el cristiano está vigilando, ve estas cosas y comienza a orar en la dirección correcta. Y comienza a orar entonces en contra de la duda. No, ya, Señor, si me quieres dejar en el desierto, déjame. Pero que se vaya la duda, que se vaya el miedo, que se vaya el temor. Porque ya eso es lo que no viene de Dios. En un problema económico, sí, somos probados económicamente muchas veces, pero que no venga la desconfianza en Dios. Cuando viene la duda y la desconfianza, Señor, es que tú no me escuchas. Eso es un ataque del diablo. Eso es un dardo que te ha mandado a tu mente para que flaquees. Entonces, el estar velando es estar atento de cuando viene pereza a mi vida, de que Satanás no gane ventaja sobre mi vida espiritual, sobre la iglesia. Cuando viene la pereza en nosotros, hermano, la pereza de orar, la pereza de ayunar y de leer la Biblia, levante la mano al que nunca le ha dado pereza de orar. Nunca. Yo le doy permiso que levante las dos manos si usted dice, hermana, a mí nunca me da pereza de orar. Bueno, si ora tal vez una vez al mes, pues ¿de cómo le va a dar pereza? Pero esa pereza, y es algo que tenemos que entender, es un espíritu. Es un espíritu, hermano, que tenemos que reprender y tenemos que sacudirnos. Tenemos que estar atentos al rencor. Eso es estar vigilantes. Tener un corazón limpio delante de Dios. La palabra de Dios dice que vigilemos de que no dejemos de alcanzar la corona, permitiendo una raíz de amargura en nosotros. Eso es estar vigilando. No veo tanto a los de afuera, me examino yo. Estoy vigilando mi corazón. Estoy viendo mis pensamientos. Estoy vigilante de mi condición espiritual, de mi corazón, cómo está. ¿Sabe qué es estar vigilando? Y la pastora nos predicó aquí de qué dice mi lengua. Eso es estar vigilando. Cuando hablamos más de lo que teníamos que hablar. Porque hay un proverbio que dice que en la mucha palabra no falta pecado. Entonces cada vez de que nosotros hablamos más de la cuenta, pecamos. Pero el estar vigilante, el estar guiados por el Espíritu,
nos permite a nosotros darnos cuenta cuando hablamos de más, cuando dijimos algo que no teníamos que decir. Y por eso la iglesia tiene que estar velando, porque el rencor entra de un día para otro, porque alguien nos hace daño de un día para otro, porque el amor se va menguando, se va perdiendo, y la iglesia cada vez va menguando también. Y el problema, hermano, es que en este tiempo ha venido un espíritu diabólico sobre la iglesia. Óigame muy bien. Yo no sé si usted quiere la influencia de él o ya lo tiene adentro, pero muchas veces uno lo ha tenido adentro o ha sido influenciado por este espíritu, y tiene que pedirle a Dios de todo corazón que lo liberte. Es un espíritu demoníaco que se ha metido en la iglesia, y muchos se han dejado dominar por él. Otros no se han dado cuenta que están siendo influenciados por este espíritu. Es el espíritu de estupor. Y lo escuché también de un pastor donde él hablaba, ahorita recuerdo, donde dice que lo que tiene ahorita dormida la iglesia es el espíritu de estupor. Este espíritu de estupor se menciona en Romanos 11:8, y la palabra de Dios lo describe con que son personas. El ataque de este espíritu es hacer que las personas, teniendo ojos, no vean lo que Dios está hablando, está haciendo, está permitiendo, y teniendo oídos, no oigan la voz de Dios. Romanos 11:8 dice: teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oyen, porque les ha sido dado espíritu de estupor. Por eso le digo que muchos están siendo dominados por este espíritu, y lo saben. Muchos lo saben, porque escuchan la palabra el domingo, saben que hay que cambiar, pero no cambian. Y hay otros que no se dan cuenta de que están siendo influenciados por este espíritu, porque escuchan la palabra y entra por un oído y pronto la olvidan, sale por el otro, no la retienen, no la abrazan. La influencia de este espíritu no permite que usted y yo nos demos cuenta de nuestra condición espiritual. No lo permite. La influencia de este espíritu no permite que la iglesia se dé cuenta que se está durmiendo. No lo permite, porque no ve ni oye. ¿Qué se necesita para despertar a alguien? Que oiga. ¿Qué hace usted para despertar a alguien? Lo llama, lo mueve y le dice: levántese. Pero tiene que venir una voz, tiene que abrirse el oído espiritual. Las 10 vírgenes estaban dormidas y las despertó una voz. Pero cuando el espíritu de estupor está dentro, esa voz no te va a despertar. Esa voz no te va a despertar, porque no te va a dejar escuchar que Cristo viene. Puede venir la pastora a abrazarte y decirte: estás caído. El Señor me mostró que tienes tal cosa, y si tienes el espíritu de estupor te va a dar igual, porque no te va a dejar oír las palabras. Y eso es el problema de la iglesia de hoy, que está siendo influenciada por este demonio, por este espíritu demoníaco. El problema no es que la iglesia esté dormida, óigalo. El problema no es que usted se duerma. El problema es que la iglesia no se despierta. Usted y yo nos podemos dormir por un tiempo. Usted y yo podemos dormirnos espiritualmente y entrar tal vez como en un desánimo, pero el problema no es ese. El problema es que cuando Dios nos hable para levantarnos, no le oigamos.
Que cuando Dios extienda su mano para levantarte, tú no le oigas. Ese es el problema. Por eso las 5 vírgenes prudentes no se condenaron aunque se durmieron. Porque cuando escucharon la voz, se levantaron, alistaron sus lámparas y tomaron aceite. Por eso el problema no es dormirse. El problema es no despertarse cuando Dios te dice levántate. Cuando Dios le dice a la iglesia levántate. Despiértate, pueblo. Despiértate, iglesia. Ese es el problema de hoy. Aleluya, mi alma te alaba. Es no poder ver mi condición espiritual. Es volver mi mirada adentro y verme bien, y verme que así estoy bien. Ese es el problema. Oh Padre Santo. Y por eso, hermano, es que se predica la palabra y la iglesia no se despierta. Por eso es que se predica que Cristo viene, que hay que ponerse a orar, que hay que tener comunión en nuestras casas, que hay que buscar más su presencia, hermano, y nada cambia. No es porque la palabra no sea viva, no es porque Dios no haya hablado, es porque en nosotros hay un espíritu de estupor que no nos deja levantarnos, que no nos deja atender la palabra. Y yo sé que el diablo no está contento hoy de que yo predique esto, y por eso tal vez ha traído hoy sueño a tu vida. Y por eso ahorita estás cansado físicamente, no lo sé. Porque el diablo no quiere que usted se despierte. El diablo no quiere que esta iglesia se despierte. El diablo no quiere que tú te levantes a ser vallado por tu familia. El diablo no quiere que usted se levante a orar, que usted se levante a ayunar. Él no quiere, porque él no le teme a una iglesia grande, le teme a una iglesia de oración, de poder, de obediencia y sometimiento. Por eso las personas hoy no quieren buscar a Dios. Por eso usted ve que se le habla del Señor y la gente no quiere. Hay dureza en los corazones. El pueblo de Dios no se levanta a hacer lo que tiene que hacer. El cristiano verdadero no está haciendo lo que tiene que hacer. Vive lamentándose, vive quejándose, vive victimizándose delante de Dios. Señor, porque a mí, hermano, es duro, pasamos situaciones duras, pero el Señor prometió estar con nosotros. Pero el Señor nos dijo que oráramos en todo tiempo, que le alabáramos, que le adoráramos. Derribados pero no destruidos, dice el apóstol. Santo, aleluya. El cristiano no está haciendo yo le decía al Señor, y el Señor me ministraba, que no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Nos hemos conformado con asistir a los cultos, pero en nuestras casas no está ocurriendo nada. El Señor me confrontaba, hermano, porque yo lucho con eso. Yo lucho con tener tiempo de oración en mi casa. Y el Señor me confrontaba y dice: se conforman con ir al culto, llorar y sentir mi presencia, pero en las casas no está pasando nada. Entre semana no pasa nada. Entre semana no se ve la gloria de Dios, no desciende la presencia de Dios, no hay tiempo para buscar a Dios. ¿Usted cree que Dios viene por una iglesia, que Jesús viene por una iglesia así? Una iglesia que solo ora los domingos. Un cristiano que viene y adora y alaba solamente los domingos. Hermano, yo no te estoy juzgando. Yo no sé si usted lo hace o no lo hace. Es lo que Dios puso en mi corazón.
Si usted lo hace en su casa, gócese y fortalézcase y diga: Señor, lo estoy haciendo bien. Pero si usted no lo está haciendo, es una voz de alerta hoy para decirte: no es solamente buscarlo los domingos o en la iglesia. ¿Sabe qué es mejor, hermano? Que usted venga aquí y no haga nada, y que en su casa se encierre todos los días, media hora, una hora, a clamar. Porque lo que hacemos en secreto, ay santo, aleluya, lo que haces en ese aposento donde la pastora no te ve, lo que hacemos en ese aposento donde los que cantamos no nos vemos, se va a recompensar en público. Por eso le digo, si es necesario, no venga aquí a nada. Escuche, reciba la palabra y oremos en nuestras casas, para que vea que dentro de 8 días, si tuvimos una semana de comunión, hermano, aquí se nota. Aquí se nota. Porque usted ya viene encendido. Usted no ocupa que el que presida lo encienda. Usted no ocupa que la pastora venga y comience a decir que se encienda, que se encienda, que se encienda. He escuchado canciones evangélicas, coritos pentecostales y que se encienda, que se encienda, y hay que quedarse ahí, hermano, porque la iglesia no se enciende. Y usted ve que llevan 15 minutos, hermano, y es que los que cantan ya no saben qué hacer para que usted se encienda. Pero cuando usted viene encendido, hermano, gloria a Dios, cuando usted viene velando y orando, usted ya viene encendido, listo para encender al que está a la par. Entonces, ¿qué está pasando en nuestras casas? ¿Qué está pasando entre semana en nuestras casas? Estamos viviendo un evangelio únicamente los domingos, pero entre semana en nuestros hogares no hay humillación. No. Hay muchas veces, y anoche nos lo enseñaba la pastora otra vez, muchas veces hay oración, pero solo de deme, deme y deme. Pedimos a nuestro propio gusto. Y usted dice: yo oro todos los días en mi casa, o yo oro de día por medio, o cada momento que yo oro. Pero ¿qué estamos haciendo en esa oración? ¿Estoy orando solamente para pedir? La verdadera oración comienza con exaltación a Dios y luego humillación. Una oración que no tenga humillación no llega al cielo. Lo vimos ayer, un ayuno que no tenga humillación no llega al cielo. Por eso en nuestras casas, si tienes tiempo, 15 minutos, media hora, que sea de humillación. Porque la palabra de Dios me dice que muchas veces no tengo que pedirle a Dios, porque Él sabe de lo que yo tengo necesidad. Que yo lo que tengo que hacer es buscarle a Él primeramente, y todo lo demás será añadido. Si no tuvimos tiempo de pedirle por la situación, no importa, ya nos humillamos. Ya nos humillamos y Dios tendrá cuidado. Por eso en tu casa, el lunes, el martes, el miércoles, tiene que haber un tiempo de humillación. Si no, hermano, no estamos velando. Si no, hermano, estamos velando el domingo un ratico y entre semana nos dormimos. No hay búsqueda, porque no hay oración. Cuando usted y yo no tenemos humillación a Dios, cuando no tenemos esa búsqueda de Dios en nuestras casas, es porque tampoco hay oración, que es el segundo mandato: velad y orad. El Señor está llamando a una iglesia que se levante a velar y orar con fervor en este tiempo, que vele por obedecer la palabra y que ore para que Dios lo levante en el nombre de Jesús. Le dice el Señor ahí en el verso 41: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Dijo una persona por ahí: no, es que mi carne no es débil, es más fuerte y me domina. Él decía: yo no entiendo por qué dicen que es débil si la mía me domina. Hermano, débil porque cae muy fácil a los placeres de ella. Cuando Dios dice: el espíritu está dispuesto pero la carne es débil, ay, santo, ¿sabe por qué es? Porque nos hemos vuelto más carnales que espirituales. Porque dice que el espíritu quiere. Dice que hay algo en nuestro corazón que quiere. Hay algo en nuestro interior que sabemos que tenemos que orar, que sabemos que pasamos toda la semana y no oramos, y nuestro espíritu está dispuesto. Pero cuando dice que la carne es débil, me hacía saber el Señor que es porque nos volvemos más carnales que espirituales. Entonces caemos más fácilmente en las cosas de la carne que en lo del espíritu. Nos atraen más las cosas de la carne que las espirituales. Nos atrae más ver tele, nos atrae más estar con el teléfono en las redes sociales, nos atrae más ir a practicar un deporte, nos atrae más salir a pasear, nos atrae más el trabajo, nos atrae más los quehaceres de la casa, el tener todo limpio, nos atrae más dormir, nos atrae más comer que las cosas espirituales, que lo que alimenta el espíritu. Nos entretienen más las cosas carnales. Dígame quién nos entretiene más viendo una película, que ahora ni películas hay para que ver, todas son malas, viendo noticias, viendo algo, que orando. Se deleita más la carne. Pero solo los que son del espíritu, solo los que andan en el espíritu, solo los que quieren alimentar las cosas del espíritu se van a deleitar más orando que viendo un programa de televisión. Porque al rato de estar ahí, el Espíritu Santo le dice: apague eso y póngase a orar. Pero solo los que han alimentado al espíritu, porque el ocuparse del espíritu es vida y el ocuparse de la carne es muerte. La oración, hermano, que es el segundo mandato, ha sido abandonada por la mayoría de cristianos. Hemos menospreciado la oración y la hemos tenido en poco para nuestra vida espiritual. Muchas veces el cristiano lucha con que ya conocemos mucho la palabra y nos sentimos bien, con que ya tenemos muchos años de ir a la iglesia y nos sentimos bien, y descuidamos la oración para nuestra vida espiritual, para nuestro mantenimiento espiritual, para nuestra edificación espiritual. ¿Por qué cree que el Señor dijo: velad y orad? Porque Él sabía que nuestra carne no iba a querer orar, que nuestra carne no iba a querer estar velando, que nosotros estemos velando en el espíritu. Ella no quiere. Ella quiere que usted venga hoy y se le olvide este mensaje, para que usted no la despierte en las madrugadas, para que usted no la ponga a ayunar entre semana. Ella no quiere sufrir. Y por eso hemos descuidado la oración, porque en la oración, hermano, la carne no se satisface. No, estar en una posición arrodillada, inclinada, rostro en tierra, no le gusta. Acuéstese a orar para que vea que sí le gusta. Ore acostado para que vea que la carne le gusta. Hermano, no hemos dicho gracias, Señor, cuando estamos roncando. A ella no le gusta la posición de rodillas, no le gusta. Pero la oración la hemos menospreciado, o la hemos hecho poquito para pasar, para cumplir.
La pastora me dijo que tenía que orar. La hermana Natalia nos dijo que teníamos que velar y orar. Entonces yo voy a orar 10 minutos todos los días en carrera. Y hay una frase, hermano, que traigo de Leonard Ravenhill, este hombre de Dios, que describe así la oración. La cenicienta de la iglesia es la oración. Es despreciada y desechada, porque no se adorna con las joyas del intelectualismo, no se adorna con las brillantes sedas de la filosofía, ni se adorna con la impresionante corona de la psicología, sino que lleva el delantal de la sinceridad y la humildad, y no teme arrodillarse. Este hombre describe, y ahí es donde dice que los predicadores muertos están dando palabra muerta, porque hoy nadie quiere orar para predicar. Hoy nadie quiere orar para que Dios lo use. Hoy se ha sustituido la oración por conocimiento intelectual. Hoy se ha sustituido el poder de la oración con teología para dar un sermón. Hoy hemos sustituido la oración para sanar heridas del corazón con la psicología. Hoy se ha sustituido la oración que se necesita para libertar a alguien con medicamentos o con citas de un psicólogo. Entonces la oración hoy ya no ha sido necesaria, porque cuando ocupo sanar voy donde el psicólogo. Cuando ocupo libertad de un vicio voy a que me den pastillas. Por eso él dice que la cenicienta de la iglesia, esa despreciada, esa desechada, es la oración. Porque, hermano, no se adorna, porque es sencilla, porque es humilde, porque se humilla, porque se arrodilla, porque se inclina, porque no te hace sacar pecho, porque no te hace reconocerte ante las demás personas, como lo es dar buenos sermones. La oración es continuamente despreciada y ha sido sumamente descuidada por la iglesia actual. La iglesia actual ha descuidado la oración. Usted y yo hemos descuidado la oración en nuestros hogares. Nos hemos dedicado, hermano, a aprender muchas cosas. Nos hemos dedicado a aprender cosas nuevas, a caminar, a tener un trabajo, a tener un talento. Nos hemos concentrado a aprender a manejar, a aprender a hacer un oficio. Pero la mayoría de nosotros no nos hemos dedicado a aprender a tener una vida de oración. No lo hemos visto necesario. Eso se aprende. Usted no aprende a orar de la noche a la mañana. Usted no puede tener una vida de oración de la noche a la mañana. Eso es disciplina, eso es compromiso, eso es proponerse, eso es exigirse todos los días. Yo les decía el martes, propongámonos a leer la palabra. Busque una hora para leer la palabra. Asimismo con la oración, propóngase todos los días a tal hora. Hágalo primero como una orden, sin tener ganas, y Dios le va a ir abriendo camino. Dios le va a ir abriendo más tiempo. El cristiano ha pensado que con asistir a la iglesia y dejar de pecar alcanza la vida eterna. Ya dejé de pecar, me hice cristiano y voy a la iglesia. Con eso me alcanza para ir al cielo. Y estamos sumamente equivocados, iglesia, porque es sumamente difícil. Casi me atrevería a decir que imposible que un cristiano se salve si no tiene una vida de oración y de humillación. No se puede, iglesia. No se puede, porque fue un mandato: orar sin cesar. Después de la de Efesios 6 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica, y velando.
Son mandatos. Un cristiano no se puede salvar si no tiene una vida de oración. No podemos, iglesia. No podemos pretender, porque ¿cómo yo me voy a salvar si el método que tengo para comunicarme con Dios no lo uso? Si la forma en que tengo para hablar con Dios no la uso. Si no me humillo. Si en mi casa yo no busco tiempo para estar con Dios, ¿qué voy a escuchar la trompeta? Velad y orad para que no entréis en tentación. Ya casi termino. Velad y orad, ¿para qué? No es solo para irnos para el cielo, es para evitar algo peligroso. Es para evitar algo que nos puede hacer perder la salvación, que es caer en tentación. La vigilancia espiritual y la constante oración son indispensables para estar firmes en el llamado de Dios y el propósito de Dios. Si no hay vigilancia espiritual y no hay oración, usted y yo nos desviamos del propósito de Dios. Y la tentación que habla el Señor, en la que caemos cuando descuidamos la vigilancia, cuando descuidamos la oración, hermano, posiblemente no sea un pecado moral. Posiblemente usted tiene tiempo de no orar, o ha dejado tiempo de no orar y no ha caído en inmoralidad sexual, y no ha caído en un pecado económico, y usted dice: ah, no, es que yo no caigo en tentación. No ha caído con una mujer, no ha caído con un vicio. Porque cuando nos hablan de tentación nos enfocamos en esos pecados. Pero posiblemente esa tentación de la que nos libramos me hacía sentir el Señor, hermano, que es el pecado de la religiosidad y el conformismo. Que no se ve mucho, que no es tan antimoral, no es económico, no es sexual, pero es pecado. La religiosidad viene cuando tenemos apariencia de piedad, apariencia de cristianos, pero mi comunión con Dios, tu comunión con Dios, la oración en nuestras casas, la oración y la lectura de la palabra en nuestras casas, el ayuno, la búsqueda, la comunión con Dios es muy poca o prácticamente nula. Por eso examinémonos hoy. Y yo muchas veces, tiempo atrás, una vez le decía a mi esposo: es que yo he caído en religiosidad hace muchos años, y yo le doy gracias a Dios porque tengo esa sensibilidad de saber cuándo estoy haciendo las cosas por religiosidad. Porque el cristiano que teme a Dios lo sabe. El cristiano que teme a Dios sabe cuánto tiempo del mes ha pasado más religioso que en comunión. Entonces, ¿quién de aquí nunca ha estado en religiosidad? Muchas veces es la mayor cantidad de tiempo pasamos en religiosidad, con apariencia de cristianos, con nombre de cristiano, pero sin comunión con Dios en la casa. Eso es ser religioso. Cumplir con las normas, ir al culto, cumplir con ciertas cosas por religión, pero no con comunión con Dios. Y el conformismo es algo más. No es solamente que soy un religioso. El conformismo es cuando nos sentimos bien y no sentimos la necesidad de mejorar nuestra relación con Dios. Si usted hoy esta mañana dice: es que yo lo que estoy buscando a Dios es suficiente, eso es conformismo. Si usted me dice a mí: con lo que yo he orado en la semana me siento bien, eso es conformismo. Conformismo es conformarnos con lo que hacemos para Dios. Lo contrario a esto es que cada día que pasa o cada semana, hay una necesidad de hacer más por Dios, de acercarnos más a Dios, de cambiar aún más por Dios. Es esa necesidad de buscar más a Dios.
Cuando usted pierde el deseo de buscar a Dios, cayó en conformismo. Cuando yo pierdo el deseo de someterme en oración, ayuno y búsqueda y lectura de la palabra, con esto hay mucho conformismo, mucho, porque ya conocemos bastante y nos conformamos con lo que sabemos. No hay hambre por leerla, no hay hambre por escudriñarla, pero es la única forma de que Dios nos hable. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La iglesia actual se ha debilitado. El cristiano se ha debilitado. Ha perdido fuerza. Ha perdido vigor. Ha perdido valentía. Y ha perdido compromiso. Porque ha descuidado el poder de la oración. Ha menospreciado la importancia de la humillación y el sometimiento a Dios. Cristo viene y mientras tanto la iglesia está cargada de sueño. Cristo viene y mientras tanto la iglesia debe estar velando y orando para no caer en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Romanos 8:6 para estar orando. Romanos 8:6 dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué estoy haciendo mientras tanto? Aún no llega el esposo. Aún no ha sonado la trompeta. ¿Qué estamos haciendo mientras tanto viene el esposo? Por eso le digo, mientras tanto, velando y orando en el Señor.